supraglenoideo. Sus dos cabezas se dirigen medialmente y hacia abajo para fusionarse en un solo músculo, mire, que va a terminar insertándose a nivel del tercio, que va a terminar insertándose en un solo tendón distal en la tuberosidad del radio, en la aponeurosis bicipital a través de la fascia antebraquial. ¿Listo? Pero en sí, la inserción del músculo bíceps braquial es a través de un solo tendón común a nivel de la tuberosidad del radio. ¿Listo? Va a estar inervado por el músculo, por el nervio músculo cutáneo y participa en los movimientos. Cuando toma como punto fijo la escápula, va a participar en la flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Ayuda también y participa a nivel del antebrazo en la pronación, pero primero actúa como supinador y luego como flexor, ¿sí? Entonces, lo que hace este músculo bíceps braquial es permitir que el antebrazo, ¿sí?, se flexione con el brazo, también participa en la pronación, también participa en la supinación y ayuda también como flexor. ¿Listo? Esa es la función de nuestro músculo bíceps braquial. Aquí lo vemos, cabeza larga, lateral y cabeza corta, medial. Tenemos nuestro músculo coracobraquial, ¿sí? Entonces, mírenlo aquí. Es un músculo cortico, véanlo. Es el más medial de todos. Es nuestro músculo coracobraquial. Este músculo coracobraquial se origina, pues como su nombre nos lo dice, en la apófisis coracoides. Termina sus fibras dirigiéndose lateralmente para terminar insertándose en el tercio superior de la cara medial del húmero. Miren, tercio superior de la cara medial del húmero. Está inervado por el nervio músculo cutáneo y va a participar en la función de anteversión, va a ser aductor y rotador medial del antebrazo. ¿Listo? Algo que es importante cuando uno estudia función es que todo lo que es anterior generalmente son rotadores mediales y aductores porque llevan hacia la línea media. Y lo que es posterior va a ser abductores y rotadores laterales. ¿Listo? Entonces, cuando lo estudie, ténganlo en cuenta. Entonces, ese es nuestro músculo coracobraquial. Y finalmente, anterior, nuestro músculo braquial. Mírenlo ahí. Entonces, nuestro músculo braquial es este cortico de acá. ¿Sí? Este músculo braquial, entonces, dice que se origina en la cara anteromedial y anterolateral del húmero, en los tabiques intermusculares laterales y mediales. Sus fibras se dirigen medialmente hacia abajo en un único tendón para terminar insertándose en la tuberosidad del cúbito y en la fascia del antebrazo. Mire aquí, en la tuberosidad del cúbito. Entonces, mientras el bíceps braquial, mire, el bíceps braquial se inserta en la tuberosidad del radio, el braquial solito se inserta en la tuberosidad del cúbito. Va a estar inervado por el nervio músculo cutáneo y se va a encargar de la flexión del antebrazo sobre el brazo. Entonces, igual que el bíceps braquial ayudaba en la flexión del antebrazo sobre el brazo, este también ayuda en esa función. ¿Listo? Entonces, miren aquí nuestro músculo braquial. Aquí. ¿Listo? Entonces, tres anteriores, miren. Nuestro bíceps braquial, con su cabeza larga, su cabeza corta, llega hasta la tuberosidad del radio. Nuestro coracobraquial, miren aquí, ese sí llega hasta la cara medial del húmero, miren aquí. Y nuestro braquial hasta la tuberosidad de la ulna, también llamado cúbito. ¿Listo? Y esos son nuestros tres músculos anteriores del brazo. Miren aquí, el coracobraquial, el braquial y el bíceps braquial. Entonces, el más profundo o el más medial es el coracobraquial, véalo aquí a este nivel, seguido por el braquial, véalo aquí, y el más superficial, que usted se puede palpar a través de la piel, pues más superficialmente, el bíceps braquial, mírelo. Entonces, son los tres anteriores. Y este
que sería el posterior, que lo vamos a revisar en este momento, que es el tríceps braquial. Mírenlo ahí. Perdón, como su nombre lo indica, el tríceps braquial va a tener 3 cabezas. Esas cabezas se han nombrado como cabeza larga, cabeza lateral y cabeza medial. Entonces, miren aquí, la cabeza medial, la cabeza larga y la cabeza lateral. Entonces, lateral, medial y larga. Si nos vamos de afuera hacia adentro. Entonces, miren, cabeza lateral, cabeza medial y cabeza larga. ¿Listo? Entonces, la cabeza larga se inserta en el tubérculo infraglenoideo. Entonces, perdón. Entonces, miren aquí, en el tubérculo infraglenoideo, la cabeza larga. Ay, perdón. La cabeza lateral se inserta por encima del surco del nervio radial del húmero y en el tabique intermuscular lateral. Entonces, por encima del surco del nervio radial. Entonces, lateral por encima del surco del nervio radial. Y esta que es la cabeza medial, por debajo del surco del nervio radial y en el tabique intermuscular medial. ¿Listo? Entonces, mientras el lateral está por encima del surco del nervio radial, la cabeza medial está por debajo del surco del nervio radial. Sus fibras se dirigen medialmente y a través de un solo tendón termina insertándose en la cara superior del olecrano. Entonces, ¿se inserta dónde? En la cara superior del olecrano. Va a estar inervada por el nervio radial y su función, cuando toma como punto fijo la escápula, va a encargarse de la extensión del antebrazo sobre el brazo, ayuda a extender el antebrazo sobre el brazo. La cabeza larga de este tríceps braquial colabora en la retroversión, en la aducción del brazo sobre el tronco. ¿Listo? Entonces, esa es la función del tríceps braquial. Miren aquí, cabeza larga, cabeza medial y cabeza lateral. Cabeza lateral, cabeza medial y cabeza larga. ¿Listo? Y eso era lo que teníamos para revisar esta mañana, que es la primera parte de los músculos de miembro superior. Entonces, hoy solamente íbamos a revisar, pues, ¿ya? Cinturón y brazo. Mañana vamos a empezar haciendo el repaso, pues, práctico de estos músculos, deltoide, supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor, subescapular, que son de cinturón, y de brazo los 3 anteriores, coracobraquial, braquial, bíceps braquial y posterior el tríceps. Y luego continuamos con los músculos del antebrazo. Eso revisaríamos mañana, ¿listo? Y pasado mañana, pues hacemos la parte de, aunque mañana como tenemos más horas, vamos a encargarnos de revisar la parte de, perdón, la parte práctica de los músculos del antebrazo, irlos reconociendo porque esos son más. Los anteriores, los laterales y los posteriores son un poquito más, pero estos son corticos. Entonces, pues procuren al día de hoy irlos repasando y los reconociendo para que le queden pues más fácil memorizarlos. Igual con los del antebrazo, entonces saber cuáles son anteriores, cuáles son laterales, cuáles son posteriores, superficiales, profundos, para que a medida que vamos avanzando pues le quede mucho más fácil, porque si no pues sí tiende a ser un poquito más abundante, digámoslo, una mayor cantidad en el número de músculos de los que hemos revisado pues hasta el momento. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda. ¿Todo claro? Señor. O sea, no. O sea, cuando aquí hace referencia al tabique intermuscular, a ver, ¿cómo les explico? Espérenme, ya les digo. Ya. O sea, el hueso tiene una parte medial y una parte lateral, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegan a fijarse, digamos, o sea, un borde, digamos, tiene un borde medial y tiene un borde lateral, ¿sí?
Entonces, cuando en medio de esos dos bordes existe pues la parte posterior del hueso como tal, en este caso. Entonces, cuando se acerca, digámoslo, o se aleja, bueno, cuando está sobre el borde medial, estaría haciendo referencia a ese tabique intermuscular medial. Y cuando está hacia el borde lateral del hueso, hace referencia al tabique intermuscular lateral, porque va a estar o va a permitir las inserciones de los músculos. Eso hace referencia. Por eso la mayoría de la literatura lo único que habla, por ejemplo, es del surco del nervio radial del húmero. No los nombra como los tabiques intermusculares porque no es que esté entre unos músculos o que el hueso tenga estructuras demarcadas como tal, porque nosotros nunca miramos, por ejemplo, tabique intermuscular lateral o medial, pero sí miramos borde lateral y borde medial. Entonces, hace referencias a esos bordes que tiene el hueso como tal. Ujú. Eso es. Bueno, ¿otra duda? Sí, porque ese concepto es nuevo, realmente. Del resto, claro, ¿no es cierto? Bueno, entonces, chicos, mañana nos encontraríamos a las 8, dijimos, ¿no? Sí, porque tengo turno. Entonces, mañana nos encontramos a las 8, hacemos la parte práctica de esto que revisamos y arrancaríamos con antebrazo. ¿Listo? Que tengan una feliz